Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a nuestro estudio en esta noche del 4 de enero del año 2021, hablando de nuestras raíces. Es muy importante como cristianos seguir creciendo en la fe y el tema que vamos a estudiar en esta noche, la causa del pecado. Por eso les animo para que empecemos con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre y amor, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras. Pero mil gracias por Jesús, quien llevó esa vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Gracias por el Espíritu Santo que cada día fortalece nuestra fe y nos mantiene unidos en el caminar para ir al cielo. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo les doy la bienvenida a nuestro estudio que hemos preparado para esta noche, hablando de la apología de la Confesión de Habsburgo. Recuerden que la palabra apología significa defensa, y donde Felipe Melanchthon, luego de ver cómo la Iglesia romana dio una respuesta a la Confesión de Habsburgo, pues sabemos que escribió, también dirigido por otros teólogos, incluido Martín Lutero, para escribir Habsburgo, va a contestar esta pregunta que siempre nos hacen. Y es una pregunta que podemos verla desde el punto de vista ofensivo, porque siempre quieren saber todo lo de Dios. Y cuando nos dicen, si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué permitió que Adán y Eva pecaran? Y esta pregunta casi siempre la hacen muchas personas con un solo sentido: buscar un culpable, y ese culpable es Dios. Sabemos que esas preguntas son las que llamamos necias, pero usted y yo, por medio de las confesiones, por medio de la apología, vamos a poder dar una respuesta a este tema. En la apología, la Confesión de Habsburgo, este artículo 19 es muy corto. Simplemente este artículo cita lo que están viendo ustedes en sus pantallas. Acepta nuestros adversarios. Cuando Felipe Melanchthon habla de nuestros adversarios, está hablando de la Iglesia romana, el artículo 19. ¿Y cuál artículo 19? En unos momentos vamos a leerlo, que tiene que ver con la Confesión de Habsburgo, donde se está hablando acerca de la causa del pecado. Y en esa causa del pecado se declaró que si bien Dios solo ha creado toda la naturaleza y conserva todo lo que existe, la causa del pecado es la voluntad en los hombres de apartarse de Dios, según lo dicho por Cristo acerca del diablo, como está citado en Juan 8:44, cuando habla mentira, de lo suyo habla. Una vez más, estamos viendo aquí con este punto que la causa del pecado, vamos a ver que hay una causa interna, y lo menciona muy bien nuestra confesión cuando habla de la voluntad de todos los hombres, es decir, que el pecado hace parte de nosotros, y la otra parte que es una causa externa. Aquí estamos hablando del diablo, como lo dice también nuestra apología en la defensa de la Confesión de Habsburgo en este artículo, cuando habla de Juan 8:44, porque el diablo es el que en verdad trajo el pecado al mundo. Pero volviendo una vez más al artículo 19, nuestra confesión de fe, de la Confesión de Habsburgo, y valga la redundancia, aprendemos y leemos. Con respecto al origen del pecado, aquí lo enseñamos,
Dios ha creado y preserva la naturaleza toda entera. Sin embargo, la causa del pecado es la voluntad de los malvados, esto es a los hombres impíos que sin la ayuda de Dios se apartan de Dios, como dice Cristo en Juan 8:44, cuando dice la mentira, dice lo que sale de adentro. Podemos ver que tanto en la confesión de Habsburgo como en la apología a la misma confesión encontramos estas mismas palabras y la cual, como escribió Felipe Melanchthon, los adversarios, hablando de la iglesia romana, estaban de acuerdo con esto. Pero vamos a analizar un poco lo que nos enseña el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Recuerden el contexto, cómo Jesús estaba enfrentando a sus enemigos, a los fariseos, a los líderes religiosos, donde ellos se gloriaban de que eran descendientes de Abraham. Y Jesús les dice, pues ustedes son descendientes de Abraham y pues deberían de creer en mí. Y no lo hicieron. Ahí es donde Jesús les muestra la ley, les muestra su pecado. Les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y recordemos que cuando habla de homicida, es una vez más como llevó a Adán y Eva a la muerte. Y hablando de la muerte espiritual, muerte eterna y la muerte física. Y cuando habla aquí del punto, este versículo bíblico, desde el principio, pues está yendo a la creación. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí está siendo muy claro las escrituras. La causa del pecado, hablando de la causa externa, viene de este homicida, del diablo. Y por lo tanto, usted y yo necesitamos entender qué es la definición del pecado. Cuando estamos hablando del pecado en el Antiguo Testamento, utiliza varias palabras que traducen esta palabra pecado. Y tiene que ver con el sentido de fallar. Es cuando se toma una flecha, se quiere disparar y no se da en el blanco. O como lo vemos acá en nuestra definición que les estoy presentando, es algo que no logra su meta. La idea es también, como muestra la palabra pecado, de fallar, de no cumplir lo esperado o demandado. Pero también en el Antiguo Testamento, la idea de las palabras que se usan para referirse al pecado, tenemos que hablarlo dentro del contexto del pacto con Dios. Cuando estamos hablando del pacto con Dios, es lo que Él nos exige, lo que Él nos manda, porque Él siempre se refiere a Él en esas palabras que tiene una connotación legal. Entonces se falla el pacto, no cumplirlo, apartarse de Él, por lo tanto es una infracción. Por eso entendemos en el Antiguo Testamento, cuando se habla del pecado, es ir en contra de los mandamientos de Dios. Hace poco una persona me preguntaba eso. ¿Cómo sabemos que algo es pecado, no es pecado? Pues siempre vamos a ir a los 10 mandamientos. Allí aprendemos qué es el pecado. Y como ya lo hemos visto, es no dar en el blanco, es fallar. Pero en el Nuevo Testamento que aparece el término adikia y también hamartia, como aparecen en el griego, aprendemos que se traduce como injusticia, también se traduce como agravio, injuria, daño y sobre todo eso para señalar al que comete algo malo contra alguien. Pero cuando tenemos, por ejemplo, la versión de la Septuaginta, recuerden que allí se buscaron como vocablos hebreos que equivalían en el griego, pudieron encontrar esta palabra pecado, que es hamartía, que es lo mismo, el cual se usa en el Antiguo Testamento, que significa fallar, perder la marca, apartarse de la norma, no llenar el estándar, y por eso siempre se usa esta palabra para mostrar cómo el hombre va en contra de Dios. Pero también es importante que usted y yo entendamos qué significa el pecado y usando el Catecismo Menor de Martín Lutero, la versión ampliada. Ese tema ya lo estudiamos con nuestro hermano Pastor Tony
hemos estado estudiando el catecismo. Y la pregunta 134 nos dice, ¿cómo llama Dios a cualquier transgresión de sus mandamientos? Y tenemos estos dos pasajes, el de primera de Juan capítulo 3, el verso 4, que nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Otra vez, ¿cuál ley? Los 10 mandamientos. Pues el pecado es la infracción de la ley. En Isaías capítulo 53, el verso 5, pues sabemos por qué nuestro Señor Jesucristo fue herido, fue a la cruz, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Y es por esto que en nuestro catecismo menor, esta versión ampliada, Dios llama a toda transgresión de sus mandamientos pecado, no dar en el blanco. Transgresión, cruzar la línea prohibida, iniquidad, no medir con equidad. Muy importante que estemos familiarizados con este término, lo que significa la palabra pecado. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que realmente es la definición del pecado, sabemos por la misma Biblia que esto no viene de Dios. Porque otra vez, recuerden la pregunta con la cual empezamos nuestra clase. ¿Cómo quieren culpar a Dios, que es el actor, como si fuera el actor del pecado, como si fuera el actor del mal? Entonces, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué lo permitió? Pero ya sabemos por qué lo dicen. O a veces cuando pasamos por momentos difíciles, donde se llega al pecado, muchas veces le mostramos de que la culpa fuera de Dios. Pero es muy importante también entender qué es la causa del pecado, hablando del pecado original. Volviendo al Edén, no podemos olvidar que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Sin pecado, vivían eternamente, ellos no iban a morir y tenían un conocimiento perfecto de Dios. Pero después de que entró el pecado al mundo, y es lo que conocemos como pecado original, porque usted y yo como estudiantes de la Biblia necesitamos mantener esa diferencia entre el pecado original y más adelante vamos a hablar del pecado actual. Entonces, la causa del pecado original, esto sí nos debe quedar muy claro, no es Dios, no es Él. Al contrario, Dios es quien condena y castiga el pecado, porque recuerden la definición, se infringe su pacto. Y en Efesios capítulo 2, verso 3 leemos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo de los demás. Dios en su justicia castiga el pecado. Recuerden que Dios en su justicia odia el pecado, como también odia al pecador, porque hay esa frase equivocada donde no se aplica bien la ley y el evangelio. Cuando aplicamos bien la ley y el evangelio, pues con la ley Dios odia el pecado y al pecador, pero con el evangelio aprendemos de que Él castigó el pecado por amor al pecador y lo castigó ¿a dónde? En la cruz, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso cuando usamos estos términos es muy importante tener en cuenta la ley y el evangelio. Y cuando hablamos de la causa del pecado original, ya sabemos que no es Dios. Y por esto, los deseos de la carne, los malos pensamientos, todo esto Dios lo castiga. Y aquí es donde vemos que el diablo, yendo al pecado original, él es la causa externa. Cuando hablamos de la causa externa, es que él fue el que lo trajo. Él fue el que sedujo a nuestros primeros padres. Y es algo que la Biblia es muy clara en cuanto a esto. Y notemos que los pasajes que hemos escogido para esta noche se habla siempre como la serpiente antigua, hablando del demonio. Cuando estamos una vez más hablando quién es el causante o la causa del pecado, no es Dios. Hay una causa externa que es el diablo. Por esto es importante lo que leemos en Génesis capítulo 3, versículo 1, el cual nos dice la palabra de Dios y recordando esto. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios no
Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pues por eso es mentiroso. Recuerden Juan 8:44. Él es mentiroso. Cambió la palabra que Dios les había dado a Adán y Eva. Ellos podían comer todo árbol menos el fruto del bien y del mal. Pero aquí vemos cómo Satanás hace énfasis en que fuera todo árbol. Y es por eso que necesitamos entender que el mismo diablo es mentiroso. También en Juan 8:44, como ya lo leímos, él es homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3, donde nos dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros sentidos sean de alguna manera extraviados, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Pero el punto del énfasis que queremos ver es cómo se menciona la serpiente con su astucia engañó. Entonces, aquí Pablo mostrando a los corintios, vemos a Moisés en Génesis, y el evangelista Juan muestra que la causa del pecado, esa causa externa, y hablando del pecado original, es el diablo, el homicida, el mentiroso. Pero también la otra causa del pecado original, vamos a ver a nuestros primeros padres. Ellos también son culpables. ¿Por qué? Porque ellos permitieron ser tentados. Recuerden que ellos tenían ese conocimiento perfecto de Dios. Cuando la serpiente les habló, inmediatamente ellos tuvieron que saber que esto no era algo que había creado Dios, que había hecho Dios. Y es por esto que Romanos capítulo 5, versículo 12 respalda esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, es aquí donde vemos que el pecado original pasa de generación a generación. ¿Por qué? Porque es el hombre quien también pecó. Él fue el que falló a Dios. Y nos enseña 1 Timoteo 2:14, cuando habla del papel del hombre y la mujer dentro de la iglesia, dentro de la familia, pues explica el por qué la mujer no puede ser cabeza. Pero más que eso, vamos a enfatizar en el tema que estamos hablando. No estamos hoy hablando del papel del hombre y la mujer. Sencillamente nos dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, este versículo lo usamos en este momento para mostrar que el hombre, por nuestros primeros padres, fueron los causantes del pecado. Y es el momento de hablar del pecado actual. Recuerden, diferencia, pecado original, los que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, y ahora vamos a hablar del pecado actual, ese pecado que cuando miramos nuestra carne hace parte de nosotros. Nos dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale eso? De nuestro corazón, de nuestra carne. Es allí donde hablamos cómo nosotros vamos en contra de los mandamientos de Dios. Pero como ya sabemos que la causa del pecado es externa e interna, hablando de manera interna en esta oportunidad del hombre, pues lo sabemos muy bien que esta corrupción del pecado que habita en nosotros es hereditaria. Y recuerden cuando en Génesis capítulo 5 nos dice cómo ya Adán concibió a su hijo a su imagen, a su semejanza, no a la de Dios, a su imagen y semejanza, es decir, mostraba que el pecado habitaba en ellos. Y al habitar el pecado en ellos, pues por eso es que el capítulo 5 es muy importante por entenderlo en Génesis, porque en verdad vemos cómo sí murieron todos estos personajes bíblicos. La paga del pecado es la muerte. Entonces vemos acá que esta corrupción hereditaria del hombre, como lo vemos en Romanos capítulo 7, versículo 7,
pues hace parte de nosotros. Y San Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué nos enseña Pablo acá? Lo importante de usar los mandamientos, recordando que somos pecadores. Recuerden que nunca vamos a dejar de ser pecadores en este mundo. Estamos en un proceso de santificación, pero ¿cuándo va a terminar ese proceso de santificación? El día que muramos, el día que llegamos al cielo. Es por esto que son mentirosos los que dicen que hoy en día no pecan. Cuando dicen que hoy en día no peco, entonces es muy complicado este tema porque es una falsa doctrina en la cual esas personas se ponen al nivel o superior a Jesús. No necesitan al Salvador porque supuestamente ellos cumplen la ley. Pero cuando leemos este pasaje, usted y yo reconocemos que nosotros somos culpables de nuestro pecado, del pecado que cometemos. También el pecado nos hace ignorantes espirituales. Mire, cuando nosotros caemos en un pecado, aparte de nuestra debilidad de carne, como ya lo leímos con Romanos 7:7, también es nuestra ignorancia espiritual al no recordar lo que nos enseñan los mandamientos. Por esto es muy importante conocer los mandamientos, la aplicación a ellos, conocer la palabra de Dios. Por esto, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13 nos dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo, aquí recordando cuando perseguía a Cristo, cuando perseguía a la iglesia cristiana. ¿Por qué lo hacía? Por ignorancia espiritual. Mire, recuerda que él se hacía o decía que era el fariseo de los fariseos, pero este pasaje nos muestra una vez más que el pecado es una muestra de nuestra ignorancia espiritual. Cuando nosotros pecamos, es lo que sucede con cada uno de nosotros como cristianos. Es por eso que necesitamos al hermano en la fe que con amor muestre la ley y nos muestre que hemos pecado, porque por nuestra carne, nuestro orgullo pecaminoso, siempre queremos ignorar que somos causa del pecado y nos hace, una vez más, como estamos viéndolo, ignorantes. Y cuando hablamos del pecado fuera del hombre, ya hemos hablado del diablo. Él es el que activa el pecado, no solamente en el incrédulo, sino en usted y en mí. Una vez más, él es el que activa el pecado. ¿Y cómo lo activa? Lo podemos ver en Efesios capítulo 2, verso 2, hablando de los incrédulos, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso era usted y yo. Hoy ya no somos hijos de desobediencia. Pero el incrédulo, ya sabemos, como lo dice las escrituras, vive en la corriente de este mundo, vive conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando del diablo. Por esto, el que practica el pecado es esclavo del pecado, es esclavo del diablo. Y el diablo, ¿qué quiere? Esclavizarnos. ¿Y cómo quiere esclavizarnos? Llevándonos a pecar. Pero hablando de cómo se ofende o cómo el pecado es activado por el diablo en los creyentes, tenemos Lucas capítulo 22, el verso 31, que es un pasaje muy interesante para verlo en esta noche. En este pasaje nos dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Claro, cuando pecamos, pues el diablo actúa en nuestras debilidades. Por eso no nos podemos confiar. Él sabe cuál es tu debilidad, mi debilidad. Él no nos ataca a nosotros por donde somos un poco fuertes, por la obra del Espíritu Santo. Él nos ataca por nuestra debilidad y nuestro pecado. Por eso es muy normal que siempre reconocemos los mismos pecados, porque aunque tengamos pecados diferentes o caigamos a veces de manera diferente, si somos sinceros, siempre estamos diciéndole a nuestro Dios,
perdona mi mentira, perdona mi mal pensamiento, perdona esta mala palabra, perdona esta mala acción. Y si piensas bien o pensamos bien, estamos repitiendo estos mismos pecados que el diablo activa en nosotros. Si pregunta, si Dios que sabe todo, ¿por qué permitió que Adán y Eva pecaran? Pues hay que responder que Dios no es la causa del pecado. Y esa clase nos ha enseñado que Él, en verdad, sabe todo y no entendemos toda la mente del Señor. La carta a los Romanos lo enseña muy bien. Job también lo vivió, lo reconoció. No conocemos la mente del Señor. Cuando estamos en el cielo vamos a entender muchas de las cosas como estas preguntas. Pero una de la necesidad que tenemos cuando llegan personas con esta pregunta es contestar que Dios no es la causa del pecado. Ya aprendimos con este artículo que es el diablo y somos nosotros la causa del pecado. Pero también damos gracias a nuestro Dios, que la solución del pecado no depende ni de usted ni de mí. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 3 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Este pasaje nos muestra cómo usted y yo somos perdonados, cómo dejamos de ser hijos de desobediencia, aunque seamos causa del pecado, aunque dejemos que el maligno active el pecado, encontramos a nuestro abogado, a Jesucristo. Y el Espíritu Santo hace de que usted y yo tengamos hoy la confianza de que por Jesucristo el justo, es decir, Él no pecó, Él llevó esa vida perfecta, cumplió los 10 mandamientos perfectamente por usted y por mí. Jesús nunca infringió la ley, lo hizo para que usted y yo fuéramos perdonados. Él es la propiciación, es decir, Él pagó, Él murió por nuestros pecados y también los de todo el mundo. Por eso en agradecimiento a Dios, como dice el versículo 3, guardamos sus mandamientos y los usamos como una guía para nuestras vidas. Por esto es una gran bendición tener estas confesiones de fe, las cuales nos animan y nos fortalecen, mostrándonos una vez más que nosotros somos hijos de Dios y no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Jesús. Si tienen más dudas, más preguntas acerca de este tema, pues podemos usar a nuestro hermano Pastor Jaro. Ya pronto estará de nuevo con nosotros, o también cualquiera de nuestros hermanos pastores pueden hacer las preguntas, o también a su servidor. Es un tema muy interesante para poder hablarlo, pero es muy claro lo que la Biblia nos dice en cuanto a qué es la causa del pecado. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor de los cielos, por la bendición en esta noche de estudiar tu palabra. Gracias por tu misericordia que has mostrado en Cristo Jesús. Permite que cada día podamos nosotros ir madurando espiritualmente, ir fortaleciéndonos, que por medio de tu palabra seamos hijos tuyos, que vivamos para tu gloria. Gracias te damos por este día donde nos has dado el techo, la comida, el vestido y lo más importante, donde hemos vivido de tu misericordia. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de recibir la bendición que viene de parte de Dios, vamos a aprovechar para dar unos saludos. Y permítame. Vamos a saludar a Rosita en Quibdó. Un cordial saludo para ti. Tenemos también a nuestro hermano Luis Astudillo en
Punta de Mata, saludos a Rudis, a tu hijo Antonio, también a Juan Carlos Lopera, un cordial saludo hermano. Yuraima Maldonado, también un cordial saludo para ti, desde Maracay, Venezuela. Fifi, en República Dominicana, por favor, los saludos de cumpleaños para Josefina, por favor, a Floricelda, perdón, para Flori, nos ayudas para enviar saludos de cumpleaños. Beatriz Colorado, también un cordial saludo. Mamá Eugenia, en Quibdó, también cordial saludo para ti. Yoli Vargas, también te saludamos en el nombre de Cristo. El calorcito de la familia, Nora Arias de Santa Marta, un cordial saludo para ti, siempre en nuestras oraciones. Paulina Salinas en México, un cordial saludo para ti. Jackson Rodríguez en Isla Margarita, también cordial saludo para ti. Nuestro hermano Moisés Tola, saludos. También saludamos a mi mamá, un cordial saludo en el nombre de Cristo. Nati Hierro, bendiciones también para usted. También tenemos a Pedro, también un cordial saludo. Angélica Gruñón en la República Dominicana, y seguimos conectados. Patri en República Dominicana, por favor, saludos a Manuel, a los niños. También tenemos a Beatriz Vázquez, a la melliza, acá en Medellín. Y ha sido una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Ahora reciban la bendición que viene de parte de Dios. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Dios les bendiga y en unos minutos nos vemos en el devocional de la noche. La gracia de Dios les acompañe.